Bueno, vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada con el tema del School Mode. Y bueno, voy a empezar poniendo todo como debe estar y en Blender Cycles y las teclas para que se vean. Y bueno, voy a empezar con mi cubo, voy a subdividirlo un par de veces, uno, tres veces aquí, dos si le dais por el menú contextual aquí, y lo convierto en una esfera con el Shift F. Voy a borrar su parte izquierda porque no lo necesito. Voy a hacerlo esto un poco rápido porque es lo mismo que hace en el tutorial aquel que os pasé de cómo hacer una cara. Así que lo tenéis ahí más mejor hecho. No me voy a centrar mucho en esto, simplemente quiero que veamos repitamos un poquito los botones del sculpting. Ahí. Ahí. Ok, ahí. Ahí. Y aquí le saco un poco esto. Ok, una vez que tengamos una malla más o menos definida, es muy importante empezar a esculpir teniendo una malla, un modelo muy cercano ya a lo que queremos empezar a detallar. No, no podemos empezar a esculpir directamente desde un cubo una cara. Bueno, podemos hacerlo, pero nos va a resultar mucho más sencillo esculpir una cara, o sea, modelar una cara sencillita, sin mucho detalle, y ya pasar directamente al modo sculpting para empezar a dar detalle. Ahí. Bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos a aplicarle el modificador de mirror. No es necesario, podemos haberse lo dejado, pero bueno, como tiene su propio mirror, el Skull Mode no nos hace falta. Y vamos a aplicar el Multi Resolution a un nivel de 4. No me fío mucho de este ordenador, así que vamos a dejarlo en 4. Bueno, creo que 5 puede ser. 5 puede ser. Y una vez que ya lo tenemos aplicado, bueno, no lo tenemos aplicado, pero lo tenemos ya activo, nos vamos al Skull Mode. Y como recordaremos, con la F, ahí veis cómo cambia el diámetro. Con la Shift F, la dureza del pincel. Y con el control F, la rotación. En este caso la rotación no se ve, hay algunos que sí se nota más y otros que se nota menos, sobre todo en los personales. Pero bueno, ahora explicaré un poquito eso. Y por ejemplo, si yo quisiera pues empezar, creo que está puesto, está activado la simetría, sí, tengo la simetría activada. Entonces bueno, si quiero empezar a hacerle aquí la orejilla, pues empezaría a pintar simplemente aquí la orejilla. Ahí tengo varios pinceles. Tengo el pincel de... Cada uno va haciendo una cosilla. Voy a ir toqueteando un poco todo. Este por ejemplo lo que hace es eh, juntar la malla, por decirlo de alguna forma. Ay, crearía algo más parecido a lo que quiero. Tampoco me voy a poner aquí a esculpir porque, como ya dije, no es mi mayor virtud. Esto por ejemplo nos lo queríamos llevar para adentro, pero en vez de para afuera lo ponemos para adentro. Y sacamos aquí la orejilla, y si queremos pues le damos un poquillo de detalle más chiquitín. Ahí por ejemplo, esto por ejemplo a mí me gustaría llevármelo para adentro. A ver. Ay, siempre eso el pincel de suavizar nos va a venir muy bien para ir puliendo el alrededor de las cosas que voy tocando. Ay, una oreja muy bien hecha, como podéis comprobar. Bueno, por ejemplo sería eso así. Dios mío, bueno, así se va a quedar. Por ejemplo, si quisiera hacer los ojos, pues podría hacérselo. Podría hacerle la cavidad así y luego sacarle. Voy a desactivar la simetría para hacerle la nariz. A ver. La nariz así, por ejemplo. Le sacaría aquí la nariz. Sí, también muy importante pues tener. Esto sí me conviene tener la simetría activada. Ahí sería la nariz. Sería así, así, tiqui tiqui tiqui. Ahí.
visualizando después un poquito todo. Ahí. La herramienta de grab, que es la de agarrar, me viene muy bien para ir colocando después ya las cosillas un poquillo mejor. Ahí, 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 ahí. Voy a poner en el Login Mode, voy a suavizar la malla, vuelvo al School Mode. Ahora si quisiera hacer la boca, por ejemplo, esta herramienta pues sí que nos puede venir un poco mejor ahora para sacar la línea principal. Y aquí habría que hacerle bajada un poco y después sacarle los labios. Ahí, vamos a darle más dureza. Ahí. Ahí. Labios resistentes, como podéis comprobar ahora mismo. Bueno, ahora por ejemplo la barbilla esa no está muy bien que digamos, pues la cogería, pero bueno, ya partiendo de la malla principal que hemos modelado, mucho más fácil. Ahí le sacamos todos esos bultetes, por ejemplo, y ahora solo suavizamos. Uy, qué rareta queda eso, pero bueno, vosotros me entendéis. Para sacarle un poco más el mentón hacia afuera. Y esto habría que escondérselo un poco más, así. Ay. Y bueno, básicamente ya sería empezar a añadir, pero empezar a añadir detalle a nuestro modelo. Y una cosa que sí quiero que veamos es cómo crear tu propio pincel. Por ejemplo, selecciono un pincel y le doy a nuevo, al más, y ahora le puedo, o sea, se convierte en otro con un 0001, le pongo pincel X, por ejemplo. Voy abriendo el Photoshop mientras. Y bueno, en este pincel lo que quiero ponerle es una nueva textura. Y esa textura es muy importante que sea... Yo suelo ponerla con el fondo blanco. Bueno, voy a abrir uno nuevo que sea pues de 512 píxeles por 512 píxeles, con un fondo background color. A ponérselo white y después lo... Ok, y ahora aquí pues voy a pintar simplemente pues... A ver, voy a pintar simplemente... Ay, una X tal que así. Y yo creo que siempre funciona mejor con el fondo que es esto así. Exactamente. Vamos a ver si funciona bien. Eso, la verdad, lo guardo en el escritorio, le pongo pincel, por ejemplo, pincel. Ok, lo guardo y ahora ya aquí lo abro. En el Blender lo abro, le tengo que dar aquí nuevo y después ya me tengo que ir al panel de texturas y me sale que lo que estoy seleccionando es una nueva textura para mi brush, para mi pincel, y le doy a New o a Open, le doy a Open mejor dicho, le doy a Open y lo busco en el escritorio. Ok, ya lo tengo aquí. Y ahora ya pues me sale directamente mi pincel con la X cuando aplico para pintar. Me sale la forma ahora mismo que me está saliendo es tileable, o sea que significa que yo hago una X y a continuación me hace la otra. Pero si yo quisiera poner una X justamente aquí en la mejilla, pues bueno, ahora tengo la suerte de que está bien. Pero si quisiera ponerla a lo mejor aquí en medio justo, veis que solo me deja este lado y este lado. Pues lo que hago es en Stencil, no, Stencil Random tampoco seguro, en 3D, estos son diferentes métodos, simplemente hay uno que quiero que veamos, que era... el Stencil era exactamente que con el clic derecho podemos poner la textura donde queramos, con el control, con el shift, con el mayúscula más la textura podemos hacerla más grande o más chica, y con el control y el clic derecho podemos rotarla. Entonces ya a partir de aquí pinto encima, por decirlo de alguna forma, y ya va quedando bastante bien. Esto es muy útil, por ejemplo, para ponerle, pues si hago una textura que es solamente puntitos. A ver, voy a hacerlo un momentillo. Por ejemplo, aquí puntito, todo, no.
de diferentes tamaños. Los tamaños son muy brutos, pero bueno, nos va a servir, creo yo. Invertirle los colores. En este caso no sirve para nada. Bueno, el contraste tiene que ser muy grande para que él lo coja bien. Vamos a intentarlo así simplemente. Ok. Y cojo pincel, voy a guardarlo igual. Lo que voy a hacer es reemplazar una por otra ahora mismo, o actualizarla, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, para dar, cuando ya empiezas a esculpir y a detallar mucho, pues tienes que modelar, o sea, tienes que esculpir hasta los poros de la piel. Entonces, bueno, pues este pincel, si lo aplicásemos mejor, pues nos daría ese resultado. O sea, es el hombre con la cara, o sea, está muy enfermo este hombre ahora mismo, pero bueno. Ok. Y de aquí hay muchas cosas más, por ejemplo el método del pincel, de cómo va. Ahora mismo va pintando como un pincel. Podemos hacerlo que vaya haciendo puntos. Esto se ve mejor con otro pincel, pero bueno, esto lo podéis tocar también. Es simplemente cómo va Blender aquí de dots, va poniendo un punto en cada espacio. En Airbrush va haciendo una línea continuada. En Curve va siguiendo como una curva el pincel así, más recto. Bueno, eso sería Line. Curve lo va haciendo así. Bueno, simplemente para que lo veáis también que existe. Y el tipo de dureza del pincel, si lo ponemos totalmente duro, vemos cómo queda, como no te lo levanta. El pincel es muy brusco. Si lo ponemos suave, vemos que hace la curva. Bueno, hasta aquí lo de hoy, por ahora. Hasta luego.